Dios le bendiga, amados. Les saludo en esta mañana en la casa de nuestro Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. En esta mañana quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Nuestra enseñanza va a estar basada ahí en el libro de Éxodo. Un tema que nos apasiona mucho. A veces hablar de la guerra espiritual es algo que desconocemos, pero necesitamos aprender en la batalla en la cual estamos inmersos como cristianos. En el libro de Éxodo, capítulo 8, versos desde el 20 al 32, hay una porción que vamos a estar predicando y cita las plagas de las moscas. Éxodo capítulo 8, verso 20 al 32, leemos la palabra de nuestro Dios. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus cosas toda clase de moscas, y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así. Escuche esto: porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Le invito a estar orando, amados. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta mañana, a través de ella, tú ministras a nuestras vidas, Señor. Te pido me uses una vez más para predicar tu palabra, Señor, clara y coherentemente, Señor, con toda elocuencia, con toda autoridad, con sabiduría del cielo, Dios, para predicar tu palabra y que mi vida y la vida de tu pueblo aquí presente sea edificada. Señor, en el nombre de Jesucristo, actúa a través de nosotros por medio de tu palabra. Amén y amén. Y quiero en esta mañana predicar bajo el título que dice: derribando argumentos. Amados hermanos, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. La Biblia, allí en la segunda carta a los Corintios, también enfatiza esta realidad que deseamos en esta mañana expresar. Dice allí en la segunda carta a los Corintios que usted y yo debemos de derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, en el capítulo 10, verso 5. El texto que hemos citado en esta mañana es un texto que hace énfasis, su énfasis principal está en la manera en la cual Dios juzgó al pueblo egipcio y las deidades egipcias por medio de diversas plagas. Pero ese es el énfasis. Nosotros vamos a centrar nuestra atención
en algo específico, en los argumentos presentados por Faraón para no dejar ir al pueblo de Israel. Esos argumentos a los cuales Moisés dijo no, a los cuales Moisés estuvo rebatiendo continuamente. Y algo a considerar, si hablamos de guerra espiritual, no podemos ver en Faraón la figura de Satanás. No podemos decir Faraón es Satanás. Pero de cierta manera los argumentos presentados por Faraón tipifican muchas veces la acción del enemigo para impedir que el pueblo de Dios salga a la libertad. En ocasiones se presenta la salida del pueblo de Dios de Egipto como la salida de nosotros de la esclavitud del pecado. Y se tipifica esa misma obra que Dios hizo para liberar al pueblo de Israel, se tipifica con la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones para libertarnos de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado y de todo lo que nos tenía atado el enemigo. Así como Faraón, yo quiero que usted conozca esta realidad. Faraón no es el diablo, pero en alguna manera tipifica esta acción. Satanás, como Faraón, se esfuerza por inducir al pueblo de Dios a hacer cosas que contradigan la voluntad soberana de Dios. Así como Faraón estaba de cierta manera promediando, tratando de inducir a Moisés de que él hiciera las cosas a su manera. Pero si usted lee la Biblia, usted puede notar que Dios le había dicho a Moisés: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Allí en Éxodo capítulo 4, 22 al 23 lo dice. Dios le dijo a Moisés: cuando tú llegues delante de Faraón, dile así: ya te he dicho varias ocasiones que deje ir a mi pueblo. Ahora deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, para que me sirva, para que haga la obra. Y esos argumentos que presenta Faraón también tienen un antecedente bíblico. También hay otros textos de la Biblia que lo corroboran. Si usted ha leído allí en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 21 al 23, usted puede notar cuando el Señor Jesucristo estaba interactuando con Pedro. Y en una ocasión dice la Biblia que dijo Jesucristo todas las cosas que le debían de acontecer. De aquí en adelante el Hijo del Hombre será entregado, será crucificado, lo van a matar y se va a cumplir todo lo que de él está escrito. Y se apartó Pedro y le dijo: Señor, en ningún momento esto te acontezca. Y usted sabe qué le dijo Jesucristo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No es que Pedro era Satanás, pero de alguna manera este argumento que Pedro está presentando es un argumento plantado por el enemigo. Y es un argumento que Jesucristo supo identificar y supo apartar delante de su camino, porque es un argumento que puede moldear sus acciones. En el libro de los Hechos muestra la Biblia otro ejemplo. En el capítulo 5, verso 3, dice la Biblia que Pedro dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? Citando en la traducción al lenguaje actual, ¿por qué le hiciste caso a Satanás mintiendo al Espíritu Santo? Ananías había sustraído del dinero de la venta de sus propiedades y había engañado a todas aquellas personas y al Espíritu Santo. Y todos sabemos qué pasó, pero centre su atención ahí. Ananías le hizo caso a lo que el enemigo estaba plantando en su corazón. Dice la Biblia también en la segunda carta a los Corintios 2:11, hablando en un contexto de perdón, que Pablo le escribe a esta iglesia, el hermano que habían expulsado, que había pecado, ahora no lo querían recibir. Y él, si usted lee el texto, dice: Pablo perdona al ofensor. Y le dice: para que Satanás no gane ventaja alguna. Ese para es una preposición condicional, amados. Para que el enemigo no gane ventaja, la iglesia de los Corintios tenían que tomar una serie de actitudes, y específicamente hablando en el texto, habla sobre perdonar a aquel hermano para que el enemigo no gane ventaja. Si usted ahora mismo analiza esa frase, piense por un instante cuántas acciones nosotros realizamos que el enemigo es el que gana ventaja. Piense por un instante qué acciones yo puedo hacer en mi vida que no sea el enemigo el que gane ventaja. Y esos son los argumentos que tenemos que derribar. Esos argumentos que el enemigo de cierta manera usa a esas personas que están en el mundo, que no conocen a Dios, que se rigen por los deseos carnales,
que siguen la corriente de este siglo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, como dice Efesios 2:2, ese príncipe de la potestad del aire opera, actúa en esas personas. Y usted y yo debemos de decirle no a esos argumentos. Tomando específicamente el texto que hemos citado, vamos a ver entonces los argumentos que Moisés le dijo no. El propósito de Dios es que su pueblo le sirva. El propósito de Dios es que el pueblo de Israel salga de la esclavitud. Y es el propósito que Moisés le hace ver a Faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, amados hermanos, cuando Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, usted sabe lo que dice Faraón. Dice que sacrifiquen en la tierra. Sacrifiquen aquí mismo en Egipto. Lea conmigo el verso 25. Verso 25 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Pero mire lo que dice el texto, verso 26, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, no conviene. Es algo que Moisés identifica. ¿Por qué no conviene? Usted se imagina estar hablando delante de Faraón en aquel tiempo y decirle no a Faraón. Una persona que está presentando una petición, pudiéramos decir, bueno, del lobo un pelo, como dicen, aunque sea un pelo, algo vamos a obtener de esto. Y ya que nos dio permiso, aunque sea, vamos a hacerlo a la manera de Faraón. No fue lo que hizo Moisés. Moisés le dijo, no conviene que hagamos esto. Es un argumento que le está presentando Faraón y ellos están diciendo no a ese argumento. ¿Por qué Moisés dice no? ¿Por qué Moisés identifica esta sutil forma de sacrificar, esta sugerencia que le presenta Faraón? ¿Por qué Moisés le dice no? No, porque sacrificar a nuestro Dios allí en Egipto, eso es hacer una adoración para un pueblo que está todavía en esclavitud. Un pueblo que está en esclavitud. Un pueblo que está en esclavitud, imagínense la adoración de un pueblo esclavo. ¿Cómo sería la adoración de un pueblo que está viviendo bajo servidumbre? Así como andan las personas en el mundo. Una adoración que no tiene libertad. Porque hoy usted y yo adoramos con libertad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos ha dado libertad. ¿Cuántos lo creen? Porque nuestro Dios pagó el precio allí en la cruz del Calvario y nos libertó de las cadenas. Hoy somos libres por el poder de Dios actuando en nuestras vidas. El acta de los decretos que había en nuestra contra y que nos era contraria fue quitada del medio. Así declara la Escritura. Y hoy tenemos libertad para entrar al lugar santo, para acercarnos a Dios confiadamente. Y Moisés dice no, porque eso sería una adoración de un pueblo esclavo. Moisés le dice no, porque eso sería la adoración de un pueblo sin separación. Un pueblo que no se ha separado para Dios. Un pueblo que todavía está viviendo en Egipto. Y hay costumbres egipcias, hay deidades egipcias. Hay costumbres que están allí en Egipto y no es que vamos a adorar a la manera de Egipto, vamos a adorar a la manera de Dios. Y Moisés, fiel a la ordenanza de Dios, él está identificando porque él escuchó la voz de Dios en la zarza cuando Dios le dijo, deja ir a mi pueblo. Y esa es la manera de Dios que se adora y no a la manera de Egipto, amados hermanos. Moisés dice no porque la adoración sería una adoración sin presencia de Dios. Y esa adoración se ve mucho en muchos lugares. Si usted cita la Escritura, allí en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo llegó a Atenas y llegó al templo que había en Atenas y él le dice, entre sus dioses yo vi, o entre sus altares, vi un altar al Dios no conocido. Ese que ustedes adoran pero sin conocerle. Imagínense ustedes, los atenienses adoraban a un Dios que no conocían, que no sabían quién era. Y el apóstol Pablo le tienen que decir, mira, él no necesita que ser adorado por manos. De él procede toda la vida, de un solo linaje ha hecho toda la creación, todos los hombres, y ha ordenado el límite de nuestra habitación. Así le dice el apóstol Pablo, él no es honrado por manos, y le aclara la verdadera adoración que merece nuestro Dios. Moisés, rechazando este argumento de Faraón, le dice no, porque esa adoración que nosotros vamos a ofrecer sería estorbada por los egipcios. Sería estorbada. Para los egipcios el sacrificar cabras, corderos o becerros era abominación. Y esa formaba parte del sacrificio del pueblo de Israel.
Imagínese usted, entonces iban a ser estorbados. Eso nos da un principio para adorar a nuestro Dios, un principio de apartarnos para Dios, un principio de adorar a nuestro Dios a la manera de Dios. Y si citamos la revelación progresiva de Dios, que es ascendente y progresiva, podemos ir al Evangelio de Juan, allí en el capítulo 4, cuando Jesucristo le aclaró a la mujer samaritana y le dijo, ya no es en este monte ni en aquel, ahora es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que Dios está buscando. No está condicionada a un lugar determinado. Ahora Dios busca esos adoradores que adoren a la manera de Dios, de acuerdo al mandato bíblico, de acuerdo al principio establecido por Dios en las Escrituras, y no, amados hermanos, como el argumento que presenta Faraón. Y hoy podemos ubicar esto en nuestro contexto, ubicar ese argumento de adorar a la manera del mundo. Hoy se han insertado muchos modelos de adoración que no se ajustan al modelo bíblico, pero Dios, que es el objeto de nuestra adoración, Él solo rige y ordena la manera en la cual usted y yo debemos de adorarle. Él es el objeto de nuestra adoración y por tanto usted y yo tenemos que adorarlo de tal manera que le agrademos a Él. No dar la gloria que es debida al nombre de Dios es pecado. Por eso dice el salmista, dad la gloria que es debida a su nombre. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Amados hermanos, por eso hay un argumento que usted y yo tenemos que quitar de nuestras mentes, quitarlo del medio. No, yo adoro al Señor a la manera que Él ha establecido. Israel no podía celebrar fiestas a Jehová entre los hornos, entre los hornos de cocer ladrillos, entre las ollas de carnes egipcias. Y si usted nota, a lo largo de todo el caminar en el desierto, ellos añoraron esas ollas de carne y ellos siempre estuvieron deseosos de retroceder a Egipto. Pero, amados hermanos, usted y yo adoramos a nuestro Dios a la manera de Dios. Por eso es que Moisés dice, no. Hay un pensamiento que dice así de David Wilkerson: nuestras iglesias ya no tienen el poder de Dios para atraer a la gente. Ahora bajan a Egipto, toman prestada su música, sus danzas y su entretenimiento, esperando atraer una multitud. No hay pasión por las almas, solo gentío. Que la iglesia crezca a cualquier precio. Fíjese en los boletines de las iglesias, parecen más bien, dice este hombre, un calendario teatral. La iglesia quiere montar los rápidos carros de Egipto. Es un hedor en la nariz de Dios. Amados, no podemos adorar a la manera de Egipto. Hoy el Egipto nuestro es las cosas de este mundo, las cosas que nos ofrecen el mundo. Y si usted ilustra esta realidad en el tiempo en el que David dijo, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, y iban allí con muchos panderos y con mucha danza, ellos traían el arca a la manera de los filisteos en un carro nuevo. Así lo ilustra la Escritura, y dice la Biblia que Dios consumió a aquel hombre, Pérez Usa, que trató de tomar el arca y hacer las cosas a la manera de los filisteos. Hoy Dios está llamando a adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Cualquier argumento que presente el mundo, cualquier argumento que presente el enemigo, por personas que no conocen a Dios, que no tienen la revelación de Dios, que no conocen el mandamiento de Dios, cualquier argumento que llegue a tu mente, tienes que decir, no conviene esto para mi vida, no conviene esto para la iglesia. Esa no es la manera que Dios quiere que se le ofrezca, esa no es la manera que Dios quiere que se le adore. Y Faraón decía, bueno, adoren de esta manera, aquí mismo en la tierra, háganlo aquí sin irse allá. Moisés dice, no. Eso no fue lo que Dios me dijo. Eso no es lo que Dios quiere para mi vida. Pero cuando Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, usted sabe lo que dice Faraón. Faraón dice, no se vayan muy lejos. No se vayan muy lejos. Usted lea conmigo el verso 28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Usted sabe lo que le dice Faraón, quédense cerquitica, porque yo quiero tenerlos acá todavía. Si no se van lejos, él puede volverlos a tener en la esclavitud.
Él puede volverlos a traer hacia Él. Esa adoración de no irse lejos, vayan al desierto con tal de que no se vayan lejos para poder traerlos de vuelta. Satanás, al igual que Faraón, trata de tener al pueblo de Dios cerca del mundo y de los intereses que hay en el mundo para poderlo tener atraídos con los deseos del mundo. Y a medida que usted y yo nos acercamos al mundo, nos acercamos más, nos apegamos más al mundo, nos alejamos de Dios. Porque dice la Biblia, allí en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15 al 16, que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ni la vanagloria de la vida provienen del Padre. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, no podemos estar cerca del mundo y cerca de Dios. Usted conoce el ejemplo de Pedro. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 54, cuando la Biblia narra que Jesucristo lo conducían, los alguaciles lo llevaban preso para ser crucificado. Y hay una porción en las Escrituras que dice, y Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué Pedro le seguía de lejos? Porque Pedro no quería complicarse la vida. Porque Pedro no quería involucrarse con todos los asuntos que estaban pasando en la vida del Señor Jesucristo. No quería involucrarse con las cosas del Señor Jesucristo, con el sufrimiento, con el padecimiento. Y la Biblia dice, salgamos fuera del campamento llevando su vituperio. A nosotros no solamente se nos ha concedido el que nosotros reinemos con Cristo, sino también padecer con Cristo. Padecer persecución, y padecer persecución por causa de la justicia a muchos no les gusta, y es un argumento que tenemos que derribar. El faraón, usted sabe lo que dice, no te vayas lejos. Así el mundo quiere, que no te vayas lejos del mundo, que puedes estar ahí entre dos aguas. Quieres hoy un pasito en el mundo y otro pasito en la iglesia. No es así, amados hermanos. Un pasito con Dios, otro pasito con el diablo. No es así en las Escrituras. Y usted tiene que derribar ese argumento, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Usted lo cree así? Amados hermanos, por eso hay que derribar ese argumento. El enemigo trata de atraernos con esos placeres, esos deseos de los ojos, esos deseos de la carne, esa vanagloria de la vida. Él trata de atraerte, de seducirte con tal que no te vayas lejos, con tal que te quedes un ratico más, con tal que te quedes ahí, porque él tiene cierta influencia sobre tu vida. Pero mira, aléjate del mundo, aléjate de las cosas del mundo, porque eso no proviene del Padre. Y si tú has sido comprado a precio de sangre, dice la Biblia que tienes que consagrarte para Dios. Por ese argumento presentado por Faraón hay que eliminarlo, hay que quitarlo. Derriba ese argumento que trata de mantenerte cerca del mundo y alejado de Dios. Derriba ese argumento que quiere apartarte de la presencia del Señor. Dice un pensamiento de Sujel Michelén: al diablo no le preocupa que las iglesias se llenen siempre y cuando no se predique al Señor Jesucristo. Hay muchas multitudes que buscan al Señor Jesucristo, pero muchos son llamados y pocos son los escogidos. Las multitudes seguían al Señor Jesucristo, pero cuando chocaban con la palabra de Dios, las multitudes se desvanecían. Aún sus discípulos en una ocasión le hizo Jesucristo la pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Porque decían, dura es esta palabra. Pero dijo Pedro una realidad: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Amados hermanos, por eso tenemos que hacer la cosa a la manera de Dios. Derriba ese argumento que te aparta de Dios. Derriba ese argumento que trata de tenerte pegado al mundo. Amados hermanos, cuando Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo Israel para que me sirva, usted sabe lo que dice Faraón: vayan los hombres solamente y dejen a sus familias en Egipto. Dejen a sus familias en la esclavitud. El propósito y el diseño de Dios es para la familia. Moisés dice, no, lea conmigo en el capítulo 10, verso 11. Capítulo 10, verso 11, amados hermanos. Allí dice así, desde el verso 8: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios,
pudiéramos añadirle algo a la interpretación, así como Jehová lo está diciendo, vayan a servirle a Jehová vuestro Dios, pudiéramos decir, ahora sí se puso de acuerdo a Faraón, ahora sí está cediendo Faraón, pudiéramos decir esto, pero mire lo que dice el texto, vayan a servir, volvieron a ser llamados, vayan a servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Pregunta. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta para Jehová, nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, verso 10, así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos. Mirad como el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste. Y lo echaron de la presencia de Faraón. Mire lo que dice Faraón. Vayan solamente ustedes, los varones. Vayan ustedes solamente. Dejen en Egipto a su familia. Dejar en Egipto la esclavitud, hay que decirle no a ese argumento. Dejar en Egipto en esclavitud a nuestra familia, hay que decirle no a ese argumento. Amados hermanos, hoy hay muchos argumentos que se levantan en contra del diseño de Dios para la familia. Hoy hay muchos argumentos a los que tenemos que decir no. Como cristianos tenemos que saber, conocer y saber defenderlo en un momento determinado y decir esto no es así. El diseño de Dios, que Dios ha llamado al hombre a ser hombre y la mujer a ser mujer. El hombre a ser cabeza y no cola, y la mujer a cumplir sus responsabilidades en la familia. El diseño de Dios establecido por Dios a través de toda su escritura. Hoy, como Faraón, el enemigo está actuando a través de la familia, tratando de inducir a la familia, tratando de destruir a la familia y de tener a la familia en esclavitud. Y eso es un pensamiento que hay que quitar delante. Eso es un argumento que hay que desbaratar, que hay que destruir, que hay que quitarlo del medio, porque no se ajusta al diseño de Dios para la familia. Por eso Moisés dice no a este argumento. No podemos dejar a nuestra familia. Y que Dios siga actuando y que Dios siga tratando con Faraón y que Dios siga peleando y defendiendo a su pueblo a la manera de Él, a la manera que Él lo hace, amados hermanos, porque nuestro Dios es quien pelea por nosotros. Dice Nehemías, en un contexto también de restauración, allí en el capítulo 4, verso 14, le dijo al pueblo, ubicó al pueblo por familia en las partes bajas de la muralla y en los sitios abiertos, porque el enemigo quería entrar y destruir a Jerusalén. Y usted sabe lo que hizo Nehemías. Puso al pueblo como murallas vivientes. Puso la familia para allí, en las partes bajas, puso las familias. Y le dijo, pelead, no temáis delante del Señor, que es grande y temible. Acordaos del Señor y pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras esposas, pelead por vuestras casas, por vuestros bienes. Y ahí le dio una razón para pelear. Y hoy usted y yo, frente a esos argumentos que se levantan en contra de la familia, tenemos una razón suficiente para estar firme. La razón que es el eterno, el gran Dios soberano que nos ha dado el diseño de Dios para la familia, ha establecido cómo es la familia y nos dice, acordaos del Señor y pelea con los argumentos de Dios. Dice la Biblia, debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Amados hermanos, derribando esos argumentos que se levantan en contra de la familia. Hoy tienes una razón para pelear, para estar firme, para buscar a Dios. Yo tengo que pelear por mis hijos, tengo que pelear por mi esposa, tengo que pelear por mi familia. Pelear con una batalla que no es contra carne ni sangre, que es contra principados, que es contra potestades, que es contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Por eso es que la Biblia nos enseña que las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ese argumento que está induciendo a la familia, ese argumento que el mundo ha establecido, que han establecido diseños, prototipos de familia que no se ajustan al modelo bíblico, hay que quitarlo.
Moisés supo identificar que Dios tenía un propósito con toda la familia de Israel. Y Faraón le dice, no, dejen aquí la familia, dejen aquí a sus hijos. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos en esclavitud? ¿Cómo voy a dejar mis hijos? ¿Cómo voy a dejar a mi esposa allí en Egipto? Mi esposa también necesita liberación. Mis hijos necesitan también salir a la libertad. Por eso no se canse, amados hermanos. Y hay ejemplos de grandes hombres de Dios que se conformaron con ser ellos solamente siervos útiles usados por Dios. Está el ejemplo de Elí. Elí era un sacerdote, amados hermanos. Elí sabía de la conducta inmoral de sus hijos y Elí no le hizo frente a esa conducta inmoral de sus hijos. Los hijos de Elí pervertían el derecho, los hijos de Elí se acostaban con prostitutas en el templo, los hijos de Elí metían un garfio y tomaban a la fuerza porciones de la que era sacrificado para Jehová allí en el templo. Sin embargo, ya el pueblo de Dios estaba siendo molesto el sacrificar al Señor por culpa de los hijos de Elí, un hombre de Dios, Elí. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Elí, por medio del profeta Samuel, yo juzgaré la casa de Elí para siempre, porque él sabe las cosas que hacen sus hijos y él no lo ha estorbado. Esos son argumentos, acciones que están haciendo los hijos de Elí, él no lo había estorbado, amados hermanos, y Dios juzgó la casa de Elí. Usted y yo tenemos que saber que nuestra familia también necesita de Dios, también necesita estar libre de esclavitud. No es de la esclavitud de Faraón, hoy es libertarlo de la esclavitud del pecado, hoy es libertarlo y que caminen en Cristo, que tengan una dirección firme, que tengan un fundamento sólido, que estén en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren eso para su familia? Por eso no te canses de derribar esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. No permita que sean esos argumentos diabólicos establecidos por el mundo, establecidos por el enemigo, que sean los argumentos que moldeen el carácter y el estilo de vida, las acciones de tu familia, las acciones de tus pequeñitos, porque Dios nos ha llamado a defender la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a estar firme en el principio espiritual, en el principio bíblico, en la palabra de Dios, amados hermanos. Todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios para la familia, hay que derribarlo de nuestras vidas. Recuerden, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con la persona, es contra esos principados. Esa batalla se gana de rodillas, esa batalla se gana con la enseñanza. Dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y hoy usted, de manera proactiva, usted derriba esos argumentos enseñando la Biblia, enseñando lo que Dios dice. ¿Por qué Moisés sabe identificar estos argumentos? Porque Dios dice, yo tengo un propósito para la familia. Ellos son parte de mi pueblo. Y mi pueblo es un pueblo que es libre. Mi pueblo es un pueblo que no es esclavo. Mi pueblo es un pueblo para que camine en libertad. Mi pueblo es un pueblo que Dios lo lleva triunfante en Jesucristo y por medio de él manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mi pueblo es un pueblo que es grato olor a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Grato olor a vida, olor a salvación, olor a cielo, olor a la presencia del Señor, olor grato en la presencia de Dios. Amados hermanos, por eso, esos diseños del mundo para la familia, hay que derribarlos, hay que quitarlos del medio. Hoy conocemos todos esos argumentos que se levantan y hoy, como también Moisés, tenemos que decir no. Mi familia va conmigo, mi familia es para servir al Señor, mi familia es para reverenciar su nombre, mi familia es para seguirlo a Él, mi familia no es para dejarla en esclavitud, mi familia no es para dejarla en Egipto. Piensa por un instante en esta mañana y no me digas, pero ahí donde estás piensa, ¿dónde está tu familia hoy? ¿Dónde se ha quedado tu familia? Piensa por un instante, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Dónde se ha quedado tu familia hoy en este instante? Tu familia necesita salir de Egipto. Si necesitas salir de Egipto, te toca librar una batalla espiritual. Te toca librar una batalla. Pero hay otro argumento. Cuando Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Usted sabe lo que dice Faraón. Faraón dice, vayan solamente ustedes y dejen a sus rebaños y a su ganado. Lea conmigo los versos 24 en adelante. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id,
servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. A medida que Moisés va diciendo no a esos argumentos, Faraón va cediendo. Y ahorita la hermana decía que la Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo espiritual, sed sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual nosotros vencemos firmes en la fe. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. A medida que Moisés va presentando resistencia y está diciendo, ese no es el propósito de Dios, esa no es la manera que Dios quiere liberarnos, eso no es lo que Dios ha establecido, Faraón va cediendo porque Dios también va trabajando en Faraón. Pero mire lo que dice el texto en el verso 26. Moisés, desde el verso 25, respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto. Eso es, de cierta manera, diciendo, tú nos vas a dar a nosotros para que sacrifiquemos. Dice el verso 26, nuestros ganados irán también con nosotros. Irán también, no quedará, mire lo que dice el texto, ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y lea lo que dice al final, y no sabemos con qué hemos de servir al Señor. No sabemos lo que Dios nos va a decir, no sabemos lo que nos va a pedir. Por lo que yo no sé lo que me va a pedir Dios a mí, para el servicio de su obra, yo lo voy a presentar todo. Yo lo voy a poner todo, porque mi vida y todo lo que tengo, ni una pezuña se lo voy a dejar al mundo. Ni una pezuña se la voy a dejar al mundo. ¿Usted sabe por qué? Ni una pezuña le voy a dejar al enemigo tampoco, porque eso pertenece a Jehová mi Dios. Eso es para honrarlo, eso es para servirle, eso es para honrar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y piense por un instante cuántas cosas se quedan en Egipto, cuántos bienes nuestros se quedan en Egipto. Se quedan en Egipto y no nos atrevemos a llevarlo con nosotros para servir con ellos a Jehová nuestro Dios. Y cedemos a la influencia de Faraón y cedemos a la influencia del enemigo. No, deja eso aquí. Yo quiero que tú dejes eso aquí. Deja tu cartera aquí en el mundo. Deja tus bienes en el mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo quiere usar. El enemigo quiere tenerlos para ellos. Amados hermanos, no le des tus bienes al enemigo. No le des tus ganados, no le des tu rebaño al enemigo. Eso es para tu Dios, el Dios que te los ha entregado, el Dios que te lo ha confiado, el Dios que te ha puesto como un mayordomo, para que de eso tú puedas servirle. ¿Con qué? Con lo que Él me diga. Eso dice Moisés y lo voy a repetir. No. Porque con qué hemos de servir, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová nuestro Dios hasta que lleguemos allá. Hay cosas que Dios te va a decir en el camino, hay cosas que van a estar disponibles. En su momento Dios lo va a hacer. Dice la Biblia, Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que en nosotros lo produce, y en el momento determinado, cuando Dios lo quiera, cuando Dios quiera decirlo, cuando Dios lo ordene, yo lo voy a presentar. Pero ese argumento de dejar mis bienes, de dejar mi ganado, de dejárselo a Faraón, de dejarlo en esclavitud, de dejárselo al enemigo, no va. Por eso Moisés dice, no, ni una pezuña. Imagínese usted para qué sirve una pezuña. Sin embargo, Moisés dice, ni una pezuña le voy a dejar al enemigo. Ni una pezuña es del enemigo, porque eso me lo ha dado Dios para servirle, para honrarle. Pero a veces se nos pega muchas cosas, se nos meten en el pensamiento. ¿Se acuerdan del ejemplo de Lot? La Biblia dice que hubo un altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y allí dice la Biblia que dijo Abraham, no haya altercado entre nosotros dos. Toda la tierra está delante, si tú fueras a la derecha, yo iré a la izquierda. Y la Biblia relata, parafraseando el texto, que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, porque era una llanura próspera. Y he citado ese texto en múltiples ocasiones para ver y notar lo que hizo Lot. Dice la Biblia que fue levantando su tienda y fue acercando su tienda y fue acercando su tienda hasta que su tienda llegó a habitar en Sodoma y Gomorra. Y usted sabe qué trajo como consecuencia eso. Es verdad que había mucha prosperidad en Sodoma y Gomorra. Es verdad que había mucha economía en Sodoma y Gomorra. Es verdad que era una llanura próspera.
Sin embargo, Sodoma y Gomorra se le metió tanto a la mujer de Lot en la mente que ella no se pudo desprender de Sodoma y Gomorra. Por eso, cuando miró hacia atrás, se volvió una estatua de sal. Amados hermanos, esos argumentos que presenta el mundo, dile no ahora. Dile no, porque yo no quiero estar en el mundo y quiero estar sirviendo al Señor. Yo quiero definir mi vida. Mi familia es para Dios, mis bienes son para Dios, para servirle, para honrarle, todo lo que soy, porque el propósito de Dios es que ni siquiera una pezuña se quedara allí en Egipto, ni siquiera una pezuña. Los rebaños también y el ganado eran necesarios para los sacrificios y para el alimento del pueblo de Dios. Pero el compromiso y la obediencia a Dios no son negociables. Cuando se tiene que obedecer a Dios, la mitad de la obediencia no servirá de nada. La mitad de la obediencia es desobediencia. Un poco de obediencia es desobediencia. Amados hermanos, necesitamos obedecer a Dios. Y el enemigo es experto en decir, no es así. Como le dijo a Eva, no es que no vas a morir, es que tú serás como Dios. Y trata de torcer las escrituras. Y trata de cambiar la verdad por una medio verdad. Y ya ahí mismo está introducido el error. Ya ahí mismo comienza a producir frutos en la mente y en el corazón de las personas. Por eso, derriba argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Acuérdate de Saúl y Amalek. Destruyó a Amalek, pero dejó lo más preciado que había. Dejó los bienes, dejó el ganado. Y Dios le dijo a Saúl por medio del profeta Samuel, locamente tú has hecho. Ahora tu reino hubiera sido confirmado, pero no actuó en obediencia. Amados hermanos, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Finalmente, deseo terminar haciéndote la pregunta, ¿con qué argumento estás luchando? Y ahí donde estás, quiero que inclines tu rostro al Dios de los cielos, a Dios, y por medio de la palabra en esta mañana tú puedas pensar cuáles argumentos ha estado atacando el enemigo. Ponte en comunión con Dios. Quizás como Faraón, el enemigo te ha dicho, sacrifica a la manera que tú quieras, como te sientas cómodo, con toda libertad, a la manera de Egipto. Y Dios te está diciendo, es a la manera de Dios y no a la manera de Egipto. Piensa por un instante, iglesia, qué argumentos tienes que derribar, quitar del medio, esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de su palabra. ¿Qué argumentos tienes que quitar de tu mente? Quizás el enemigo te está diciendo, no te vayas lejos, quédate aquí un ratico, caliéntate un poquito más, como Pedro que se puso allí al lado en el fuego, calentándose con aquellos alguaciles que trataban de llevar preso al Señor Jesucristo. Se sentó en el fuego y se calentó con ellos. Y quizás el enemigo te diga, no te vayas hoy, quédate un rato más. Mira, quiero verte mañana, quiero verte luego. Dile no a esos argumentos que te quieren tener en el mundo. Dile no a esos argumentos que te alejan de la presencia del Señor. Esos argumentos, ni los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne, ni la vanagloria de la vida provienen del Padre. Dice la Escritura que el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace caso a Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amado hermano, derriba esos argumentos que te quieren tener cerca del mundo y alejado de la presencia del Señor. Atrévete a decir no, a la distancia no. Acércate al altar, a la intimidad, a lo profundo con Dios. No de lejos, sin comprometerte, no. Dios quiere un compromiso real. Dios quiere un compromiso personal con Él. Involúcrate, es a los pies de Jesús. Es allí como María, aprendiendo a los pies del Maestro, aprendiendo en la presencia de Dios. Es allí, esa es la mejor parte, esa es la parte que no va a ser quitada. Es en la presencia de Jesucristo, es a los pies de Jesús que tú vas a estar cerca. Quizás el enemigo te diga, tu familia déjala, no te preocupes, lo que me importa es que tú vayas al cielo solamente. No es así. Dios quiere que tu familia sea libre también. Pelea por tu familia. No dejes tu familia en esclavitud. No dejes tu familia en Egipto. Pelea por tus hijos. Acuérdate del Señor que es grande y temible. Y pelea por tu familia. Pelea por tus hijos. Pelea por tu casa. Quizás el enemigo te diga, deja los bienes. Los bienes me van a servir a mí. Pero Dios dice, ni una pezuña
le dejes al enemigo, ni una pezuña hay para Egipto. Dios quiere que tú le sirvas con todo lo que tengas. Por eso, amado hermano, en esta mañana una vez más, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque por medio de tu palabra entendemos la verdad. Tú dices en tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso, en la libertad con que Cristo nos hizo libre, Señor, queremos andar. Dice tu palabra que tú no nos has dado espíritu de cobardía, nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios amado, en esta mañana queremos caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Padre, tú nos llamaste a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. En esta mañana, llénanos con tu poder, con tu sabiduría, Señor, con el conocimiento a través de tu palabra, para nosotros poder derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Que tu palabra haga eco en nuestros corazones, que tu palabra moldee nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, Señor amado. Ayúdanos a seguir las pisadas del Maestro para poder identificar cuando alguien nos está apartando del camino tuyo, del propósito tuyo, y poder decir como dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas del cielo? ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios? Apártate de mí. Tú pones las cosas la mira en las cosas de este mundo. Dios, ayúdanos a derribar esos argumentos con tal razón de que el enemigo no gane ventaja, para que el enemigo no salga ventajoso en el pueblo de Dios, para que el enemigo sea reprendido por el poder de Jesucristo, por el poder de la sangre del Cordero. Dios amado, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, amados.